Hola amigos de Radio Esencia y amigos de la comunidad de Desansiedad. Como siempre es un gusto saludarlos el día de hoy con un tema muy interesante que obviamente que me apasiona hablar, que es qué son las obsesiones, qué es la obsesión y cómo salir de ella. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de la página de Desansiedad, donde puedes encontrar pues mucha información sobre qué es la ansiedad, sobre todo información para crear conciencia de lo que realmente es la ansiedad, más allá de pensar que es una enfermedad o que es un trastorno. La ansiedad es un llamado, es una consecuencia de tu cuerpo, un llamado de tu cuerpo para ti mismo de que necesitas hacer algún cambio. Y estos cambios normalmente son a nivel físico, a nivel de cómo tratas y cuidas tu cuerpo, son a nivel emocional, de específicamente de cómo acumulas enojos o corajes, y a nivel mental, cómo acumulas pensamientos negativos y te vas creando una realidad donde el miedo es el protagonista principal o el peligro o el estar en alerta. Y son estos pensamientos los que se pueden generar en una obsesión, generándonos, pues obviamente, pasarla muy mal. Entonces, si tú te encuentras viviendo un momento de obsesión, que obsesiones hay muchas y ahorita vamos a platicar de qué tipos de obsesiones hay, por qué se dan las obsesiones y algunas recomendaciones para que puedas pues salir de ese círculo vicioso que es la obsesión. Y bueno, antes que nada, si te interesa para aprender a manejar esos pensamientos negativos, ahorita estoy ofreciendo un curso que te puedes inscribir hasta el día sábado en la página de cambiatuspensamientos.com. Y bueno, entonces vamos a empezar a platicar. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es una manera de usar tu atención y, por así decirlo, es una manera excesiva de poner tu atención en algo. Hazte de cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poner atención. Yo puedo poner atención al pasto que tengo a mi alrededor, a mi cuerpo, a un pensamiento, a una emoción, a una sensación o algo de mi exterior. Yo dirijo a dónde pongo mi atención. Digamos que mi cerebro decide dónde poner su atención a través de lo que tú quieras lograr o alcanzar. Entonces, tú tienes una intención, vamos a llamarle intención, el sentirte bien. Y entonces, según esa intención, tú pones tu atención en las cosas que te ayudan a sentirte bien. Y ya después pasas a la acción para lograrlo. Esto es algo que les comparto mucho, que es muy importante tener alineados. Hay que alinear intención con atención con acción, porque si no, entonces ni somos productivos, ni nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, nos sentimos en una incongruencia o que avanzamos pero sin avanzar. Todas esas sensaciones raras es porque tu atención no está puesta en lo que realmente quieres alcanzar. Tu atención está puesta quizás en lo que quieres evitar o en lo que quieres hacer tuyo y apoderarte de eso, o principalmente es eso, en lo que quieres rechazar o en lo que quieres lograr o atraer o tener. Entonces, cuando tú te obsesionas, significa que estás poniendo demasiado tu atención en un solo aspecto de ti o de la vida. Este demasiado, pues es un exceso que, como todos los excesos, nos generan un daño a nivel emocional, mental y hasta físico. Este daño es un desequilibrio. No te preocupes de que sea un daño irreparable y terminal. No, simplemente entras en desequilibrio. ¿Por qué? Porque lo más probable es que al estar obsesionado o obsesionada con algo, pues dejas de estar en el presente. Entonces, la obsesión es una manera excesiva de ponerle la atención a algo. Y ese algo es algo que no quieres en tu vida o que sí quieres en tu vida, en palabras más sencillas. Pero como dicen los budistas, o si te apegas o si rechazas, es muy probable que vayas a sufrir. Y si te apegas o rechazas en exceso, o sea, generando una obsesión, pues es mucho más probable que vayas a sufrir. Algunos ejemplos de obsesiones, pues las más comunes van desde que la persona que te guste te haga caso, ¿no? Que esa la aprendimos a tener desde muy chiquitos en nuestras vidas.
que te pele, ¿no? Que te haga caso, que te invite a salir o que te diga que sí, si la vas a invitar a salir. Entonces, una obsesión puede ser con una persona. Puedes también estar obsesionado con alguien del medio artístico, con algún actor, algún cantante. Y es una obsesión porque no puedes dejar de pensar en eso, porque quizás sueñas con esa persona, porque piensas en esa persona a cada rato, porque tus sentimientos y tus emociones giran alrededor de lo que esté pasando con esa persona, ¿no? Yo estoy de acuerdo que, bueno, ok, vamos a poder, es válido decir admiro a tal persona y o a tal actor o actual, a tal músico, pero ya el momento que así, bueno, das la vida y te desgarras y te desmayas porque esa persona te volteó a ver, ya hay una obsesión detrás, ¿no? Entonces, te puedes obsesionar con una persona y eso pasa normalmente, como te digo. También pasa cuando, por ejemplo, falleció algún ser querido y te obsesionas, empiezas a obsesionarte con esa persona y no puedes dejar de pensar en él o en ella, en que si qué hubieras hecho, qué no hubieras hecho, en su vida, en qué estará pasando con su alma, con su espíritu. Entonces, eso también hacia otras personas nos podemos obsesionar. Otras obsesiones son hacia objetos o cuestiones económicas, por así decirlo, o sea, hacia dinero u objetos, ¿no? Y entonces te obsesionas con tener tal zapatos, tal ropa, tal coche, tal casa. Te obsesionas con objetos y dinero para obtener esas cosas, ¿no? Obviamente. Entonces te obsesionas también con que tienes que tener el mejor trabajo para tener ese dinero, para tener esas cosas. Sí te puede ser una obsesión porque quizás dejas de poner atención a otras cosas. Como te digo, la obsesión es atención en exceso en algo y eso por consecuencia hace que le quites atención a otras cosas. Y entonces, al quitarle atención a otras cosas, pues puedes caer en desequilibrio y pasar desapercibido cosas que no, que tendrías que poner atención, ¿no? Y bueno, finalmente existe la obsesión con temas, bueno, son dos puntos más. Temas hacia tu salud, obviamente, temas hacia tu salud mental, tu salud física, te obsesionas con estar con el mejor cuerpo quizás, o te obsesionas con no tener ninguna enfermedad, te obsesionas con no contagiarte de los bichos, de las hongos, de la mugre, te obsesionas con evitar todo lo que vaya en contra de tu salud y entonces ahora con la moda de que todo orgánico y así, te puedes obsesionar también con no comer absolutamente nada procesado y entonces cualquier cosa que te lleve a un extremo en este tema, en estos temas hacia tu cuerpo, hacia tu salud, significa que ya hay una obsesión detrás. Y también hay obsesiones hacia temas intelectuales, ¿no? Puedes estar obsesionado con un tema, con un deporte, con una profesión, con una idea. Te puedes obsesionar inclusive con un pensamiento. O sea, la obsesión trae muchos pensamientos, ¿no? Consigo. Pero ahora imagínate que puedes estar obsesionada y obsesionado con un pensamiento. O sea, esto pasa mucho en la ansiedad, que de repente, así como que de la nada, aparece un pensamiento vergonzoso, que es de hecho un post o un artículo que voy a subir el día de hoy al blog, o que quizás ahorita que escuches el audio ya se esté publicando. Y tenemos pensamientos vergonzosos que entonces se te mete a la idea a la cabeza de que, ¿qué tal que soy gay? Por ejemplo. Y entonces te metes en una obsesión llena de miedo de ¿y si soy gay y no me he dado cuenta? ¿Y si resulta que sí lo soy y ahora cómo le diría a mi familia? Pero no, no lo soy. Y entonces empiezas a fijarte nada más en las personas gays a tu alrededor, en las películas sobre gays, o empiezas a evitarlo a toda costa. Entonces la obsesión hace que o solo le pongas atención a eso o que por estar solo pensando en eso lo evites a toda costa. Entonces, de cierta forma, tus acciones y tu manera de sentir giran alrededor de ese pensamiento, de esa idea, de esa persona, de ese objeto o de ti mismo, ¿no? O algo hacia tu cuerpo de ti mismo. Pero entonces, como puedes ver en estas obsesiones, lo que funciona, bueno, no lo que funciona, sino lo que hace que se den estas obsesiones
es que descartas todo el resto de la realidad y crees que tu realidad solamente gira alrededor de ese punto, ¿sí? Ahí es cuando ya estás en una obsesión y obviamente generándote mucho malestar. Y ahora vamos a ver qué es lo que genera o por qué se dan, cuáles son las causas de las obsesiones. Y quizás pues esta teoría o hipótesis pues la encuentras en mí y en muchos otros profesionales de salud, pero probablemente no es la más común. Pero yo estoy convencidísima que la obsesión viene por una necesidad de distraerte de algo a lo que no le quieres poner atención. O sea, el problema en sí no es que estés obsesionado con algo. El problema o el conflicto es que estás evitando ponerle atención a todo lo demás que existe afuera de esa obsesión. Supongamos, y vamos a ver un ejemplo de Chuchita. Chuchita es una adolescente de 14 años, 13, 14 años, hija única, donde sus papás son médicos o dentistas quizás investigadores de la ciencia y pues tienen poco tiempo para Chuchita. Eso sí, tienen dinero para darle a Chuchita las cosas que necesita. Y entonces Chuchita se encuentra con Justin Bieber y de repente encuentra una fuga, una distracción, algo que la emociona a tal grado que la hace olvidarse de lo mucho que le duele que sus papás no le pongan atención. Y entonces por un momento se le olvida que los papás no le ponen atención, se le olvida ese dolor, se le olvida el sufrimiento, se le olvida la tristeza de sentir a sus papás ausentes, porque ese hueco o ese vacío que siente ya está siendo llenado por Justin Bieber. Y entonces, de esta forma, la obsesión tiene un sentido, tiene un propósito. Y yo estoy convencida que el propósito de la obsesión es ayudarte a no poner atención al vacío o al sufrimiento o al dolor o a la tristeza que traes dentro. Y entonces cuando tú sientes algo emocionalmente fuerte, que normalmente las personas que tendemos a la ansiedad sentimos fuerte, pero como no queremos sentirlo porque es fuerte y no sabemos qué hacer con ello y nos da miedo meternos a esas emociones, entonces mejor me obsesiono con algo que sea difícil de alcanzar o que me tenga ocupada con la mente todo el día en esto. Esa es una de mis hipótesis. La he comprobado muchas veces. Y la otra hipótesis es que la obsesión se genera cuando estás buscando un medio para sentirte bien. O sea, igual proviene de una insatisfacción en tu vida, igual proviene de una falta de sentido en tu vida. Quizás no de un dolor o de una emoción fuerte, pero sí de una insatisfacción y una falta de sentido. Y entonces supongamos que estás con esta falta de sentido en tu vida y de repente, no sé, eres mujer y ves a fulanita, tu vecina, con un vestido rojo así hermoso, con lentejuelas y que baila y todo brilla a su alrededor y de repente se te mete a la idea, si tengo ese vestido voy a ser feliz, ¿no? Entonces te obsesionas con el vestido. Entonces, la obsesión en este caso cubre la misión de proveerte de emoción. Muchas obsesiones de lo que funcionan es que te hacen sentir que hay algo importante o que hay algo pasando en tu vida o que tienes una motivación por la cual hacer las cosas. Entonces, como verás, puede ser una fuga. En los dos casos, la obsesión es una fuga. Puede ser una fuga de tu insatisfacción o puede ser una fuga de tus emociones, emociones dolorosas, obviamente. Entonces, empieza a checar, a ver con qué estás obsesionado, con qué estás obsesionada y ábrete a considerar que quizás hay otras cosas en tu vida a las que estás queriendo evitar ponerles atención y que son esas cosas en tu vida las que necesitan atención que una vez que las resuelvas, la obsesión va a disminuir muchísimo más. Entonces, otro ejemplo súper clásico, ¿no? Cuando nos obsesionamos con el exnovio o con la exnovia. Supongamos que
Te dolió muchísimo que terminara esa relación, pero te duele tanto que no lo quieres sentir ese dolor. Y entonces mejor te obsesionas con esa persona. Y tú sabes que sufres al estar obsesionado, pero no tanto como si realmente te dejaras sentir el dolor de que esa persona ya no está. Lo mismo pasa cuando fallece algún ser querido o cuando nos obsesionamos con cualquier persona. Es una fantasía de que si piensas en esa persona te va a doler menos lo que su ausencia representa para ti. Entonces, ahí la solución es entrarle de lleno a sentir las emociones de dolor, de pérdida, de abandono, de rechazo que esta persona al irse te está generando. Y entonces resolver tus temas de autoestima, de confianza y de dependencia, principalmente de dependencia emocional a esa persona. Y entonces su partida habrá tenido sentido, habrá cobrado un sentido y te habrá dado un resultado y un aprendizaje. Pero de la otra forma tú simplemente estás evitando. Entonces, pues bueno, de alguna u otra forma, eso es mi planteamiento de por qué se dan las obsesiones. Y lo que es importante en este punto es que empieces a abrir tu atención al resto de las cosas que están pasando dentro de ti, específicamente a nivel emocional, y que te animes a sentir esas emociones. Y es muy probable que al mismo tiempo que te estoy diciendo esto, empieces a pensar, pero ¿cuáles emociones? O sea, sí siento, sí sufro por tener esta obsesión. O sea, sí estoy sintiendo estas emociones de dolor y de sufrimiento. Y te entiendo, o sea, sí, efectivamente sí tienes emociones, sí las estás sintiendo, pero hay otras más profundas o diferentes que no estás sintiendo. Y para esto te quiero explicar un concepto o una forma de que yo entiendo la obsesión, que me sería más fácil si me puedes ver porque lo podría dibujar muy bien. Pero hazte de cuenta que te lo estoy dibujando y te voy a explicar más o menos cómo va, ¿ok? Hazte de cuenta que pones un punto en una línea, en medio de una línea. Este punto en medio de una línea te permite ser el centro de un círculo. Entonces pon un círculo que las orillas de la línea tocan ese círculo, ¿no? Digamos que el círculo cubre la línea. Y entonces, hazte de cuenta que esa es la realidad. La realidad, si tú le pusieras atención a la realidad, serías capaz de ver toda la realidad, estarías en un centro equilibrado de realidad. Pero si tú te vas a un extremo de esas líneas y te obsesionas solamente con un cachito de esa realidad, y para esto te pido que imagines que del punto de en medio salen dos líneas que hacen como un triángulo hacia la orilla del círculo. Yo creo que voy a subir esto en un post para que te vayas a dar más idea. Pero el punto es de que te obsesionas solamente con un cachito de la realidad y a partir de ahí haces un nuevo círculo, creyendo que tu realidad es eso en lo que estás obsesionado o en lo que estás poniendo atención. O sea, tú cuando te obsesionas con algo, y esto me vas a entender muy bien, cuando, por ejemplo, te obsesionas con que estás enfermo o te obsesionas con que los resultados de un examen o el examen de mañana, realmente todo gira alrededor de eso, ¿no? Y tu realidad como que cobra un tinte, como si fuera una película, como que cobra cierto color, ¿no? Cuando estás en esa obsesión. Termina el examen o te dan los resultados o te das cuenta que estás sano y como que todo vuelve a su mismo color. Yo así lo he experimentado, o sea, realmente no es que vea colores y no vea colores, sino es como una sensación interna, ¿no? De que cambia la realidad. O cuando estás peleado y peleada con tu pareja y todo parece ir mal y que va a ser el fin del mundo, y entonces toda tu realidad y todo tu día gira alrededor de eso y parece que es verdad, y ya después que se contentan, como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, precisamente eso de todo vuelve a la normalidad es porque antes estabas en una anormalidad. O sea, estabas sumergida y sumergido en esa obsesión, en ese pensamiento, en ese miedo, que el miedo normalmente se da por el pensamiento obsesivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo regresamos a la normalidad para salir de esa obsesión? Pues poniéndole atención al resto de la realidad, o sea, abriendo tu atención.
teniendo una atención plena, que es lo que practicamos en mindfulness. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, puedo estar escuchando un ruido, que sí lo estoy escuchando. Y ahorita me di cuenta que ya lo había dejado de escuchar porque estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo. Pero yo podría obsesionarme con ese ruido y que fuera lo único que existe en mi realidad actual, en mi momento presente, y me podría generar mucho sufrimiento. A muchas personas les sucede así. ¿Y qué pasaría entonces si digo, ok, está el ruido, pero también está el pajarito, pero también está mis ruidos de mi cuerpo, mi estómago, mi corazón? O sea, no es el único sonido a mi alrededor. Y además de los sonidos, también siento cosas en la piel, también siento cosas en mi boca. Estás sintiendo y están pasando muchísimas cosas a la vez en este momento presente. Y ahorita ya cambió y ahorita ya cambió, ¿no? Y en tu vida pasa lo mismo. Quizás tienes un conflicto con una persona, pero con todas las demás no tienes conflicto. Quizás tienes miedo que una parte de tu cuerpo esté enfermo, pero el resto de tu cuerpo, ¿qué pasa con el resto de tu cuerpo? Ese no está enfermo y probablemente ese que tú crees tampoco. O quizás sí tienes un malestar en la garganta o un dolor en la panza y te obsesionas y crees que todo tu cuerpo está en dolor y no es así. Y este ejercicio, por ejemplo, lo puedes descubrir cuando te pica un piquete de mosco. Y todo tu cuerpo se pone incómodo, pero realmente nada más te pica una parte de tu cuerpo. Entonces es como poner en perspectiva, ¿no? Y poner en lugar y a su tamaño lo que está pasando y darle valor y tamaño y conciencia, llevándole atención al resto de las cosas que están pasando en tu vida, en tu cuerpo, a tu alrededor en este momento presente, para que puedas ver, y entonces ahí es donde entras en la realidad y entras en el momento presente, entras ok, ahorita no está Justin Bieber aquí, pero sí están mis papás, aunque sea 10 minutos en la cena, en el caso de la niña, ¿no? Y ponerle atención a las cosas que sí son, que sí están pasando. Normalmente las obsesiones son hacia cosas que no están pasando o que no van a pasar, pero que tú crees que van a pasar. O quizás sí están pasando, pero tú las magnificas y entonces te obsesionas. O quizás sí están pasando, pero las minimizas. Entonces, el punto es poner en proporción lo que está pasando y darte cuenta del resto de las cosas que están pasando a tu alrededor. Y bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿no? Lo que hay que hacer. Pero a mí me gusta pues dejar algunos ejercicios prácticos para que puedas trabajar con las cosas que te obsesionan. Normalmente, cuando algo te obsesiona, al mismo tiempo que te obsesionas y no puedes pensar en eso, te regañas, te recriminas y te juzgas por estar obsesionado con eso o con esa persona, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que te recomiendo es que por 1 o 2 días te dejes estar obsesionado y obsesionada. ¿Y qué significa esto? Que si estás obsesionada con tu ex pero no te dejas checar su Facebook porque qué obsesionada y estoy traumada, bueno, durante un día vas a checar todo el día su Facebook, lo vas a dejar abierto y le vas a poner a actualizar cada 5 segundos para ver qué está haciendo. Como decimos, lo vas a estoquear con todo el sentido de la palabra. Obviamente te pido sin cruzar líneas de respeto y sin dañar a los demás, ¿no? Pero el punto es que te dejes vivir esa obsesión y la actúes al 100%. Entonces, si me obsesiono por la salud y porque quizás tengo una enfermedad en la tiroides y qué tal que tengo mi riñón malo y entonces todo el día vas a pensar en tu riñón, en tu tiroides, vas a buscar información de eso, vas a ir al doctor, vas a actuar lo que tu obsesión te está pidiendo que hagas. Y entonces mucha gente aquí quizás, y no te vaya a pasar que se asusta, ¿no? Así es que Fabi, si actúo mi obsesión, pues sí voy a acabar en el hospital revisándome y de eso se trata, porque mira, o sea, dentro de nosotros pasa algo que es como me obsesiono, pero como no me dejo vivir la obsesión, vivo en la resistencia, vivo en el conflicto. Vivo en el conflicto de lo estoy pensando, pero no lo actúo y entonces no me doy cuenta realmente de lo que está pasando. Al menos en mi experiencia, y es lo que yo esperaría que te suceda,
Lo que me ha pasado cuando actúo mis obsesiones es que al casi minuto inmediato de que empiezo a actuarlo me doy cuenta de lo ilógico, de lo irracional, de lo distorsionado, de lo poco que me hace bien y me es más fácil empezar a dejarlo. Pero mientras que estás en la obsesión y no te dejas estar en la obsesión, estás solamente como en la resistencia, en esa barrerita que no te permite dejarlo. Entonces haz la prueba. Ponte obviamente ciertos límites o ciertos límites en cuanto a, bueno, no me voy a hacer daño, no voy a hacer daño a los demás. Y con eso créeme que es más que suficiente para que te adentres en esa obsesión. Y ya después de un día o dos de dejarte vivir la obsesión sin resistencia, entonces sí puedes empezar a disminuir las acciones o la repetición de pensamientos hacia esa obsesión. Supongamos que tú registras mira, 2 días haces la obsesión, la actúas al 100%, al día siguiente registras cuántas veces haces algo o piensas algo respecto a esa obsesión y literalmente regístralo así. Si quieres, lleva una pluma en tu bolsa y lo registras en tu mano cada vez que pienses algo sobre eso, que busques algo sobre eso, que hagas algo relacionado con eso. Y entonces lo registras y te das cuenta que, caray, llené mi manita, ¿no? Y fueron 38 veces al día que algo hice, pensé o sentí alrededor de esto que me obsesiona. Y entonces al día siguiente le vas a quitar, dependiendo cuántos números fueron, por ejemplo, si es más de 30 veces al día, pues le vas a quitar 5. Si fueron 20, quítale 3. Si fueron 10, 1. Si fueron más de 40, igual 5. No le quites menos de 5. Para que entonces tú te despiertas y suponiendo que ayer te obsesionaste con algo 30 veces al día. Entonces hoy vas a decir, ok, hoy solamente tengo permitido 25. ¿Ok? Y entonces vas a elegir a lo largo del día 5 momentos en los que tú te vas a dar cuenta que ahí viene la obsesión, que ahí viene el pensamiento, o ya llegó el pensamiento, o ya te dieron ganas de hacer algo respecto a esa obsesión, y vas a ver, ok, te vas a preguntar, en esta ocasión, ¿podría no actuar o no seguirle dando cuerda a esta obsesión? Ok, sí, es una de mis 5. Entonces, en ese momento lo que haces es relajar el estómago, respirar profundo y regresar tu atención al momento presente. Este es un ejercicio muy conductista, pero realmente funciona si lo haces con conciencia, ¿no? De, a ver, esta ocasión no me voy a obsesionar con esto. Puedes hacerlo así contado con numeritos y palitos y lo más obsesionado que quieras, o puedes hacerlo más flexible y decir, ok, una vez al día voy a hacer alto a esta obsesión y voy a regresar mi atención al presente y no me voy a dejar llevar por ella. Y entonces lo que quiero que te empieces a dar cuenta es que existe una realidad afuera de tu obsesión y que tú puedes elegir ponerle un alto y regresar tu atención a esa realidad que sí está pasando. Pero para eso es ponerle un alto y darte cuenta en el momento que llega para que digas, ahorita no voy a actuar, ni voy a sentir, ni voy a pensar más respecto a esto. Voy a regresar a la realidad y seguir con lo que estaba haciendo o decidir qué quiero hacer. Entonces, este ejercicio es a nivel práctico, como te digo, es a nivel conductista, pero pues creo que es más aún importante que hagas un ejercicio en el que te preguntes realmente a ti mismo y a ti misma qué emociones estoy evitando, qué situación en mi vida estoy queriendo evitar al obsesionarme con esto, qué dolor emocional no estoy queriendo vivir por obsesionarme con esto. Y entonces hazte esas preguntas, te las puedes hacer frente al espejo, puedes escribirlas, puedes hablar tú solo o tú sola en la sala de tu casa, en tu cuarto, en el parque, pero pregúntate qué emociones estoy evitando, qué situación estoy evitando, qué no quiero ver, qué no quiero enfrentar, porque según lo que encuentres, si lo enfrentas y lo resuelves, yo estoy muy segura de que la obsesión te va a disminuir bastante. Y bueno, pues creo que eso es a nivel general lo que yo te propongo hacer con las obsesiones. Claro que hay mucho trabajo que podemos hacer, pero me parece que esto es así como lo fundamental y que funciona bastante bien para la mayoría de las obsesiones.
Tengo un artículo en el blog sobre cómo lidiar con pensamientos obsesivos. Te lo recomiendo leer. También te recomiendo leer este que es nuevo, reciente, de los pensamientos vergonzosos de la ansiedad, que son los que a veces nos hacen obsesionarnos con esos pensamientos. Obviamente que te recomiendo practicar mindfulness porque ayuda mucho para calmar la mente y observar los pensamientos. Y finalmente, pues te vuelvo a invitar al curso que estaré dando la próxima semana de cómo cambiar nuestra manera de pensar, que vamos a ver las distorsiones más comunes del pensamiento y cómo debatir las preguntas más importantes para debatir esas distorsiones, para poder después exponernos a la realidad y llegar a un pensamiento más positivo. De eso se trata básicamente el curso. Consta de 3 videos y 3 conferencias en línea conmigo para responder las preguntas que puedas tener. Y también te voy a regalar 3 audios donde te guío como para debatir tus pensamientos y para cuestionar los pensamientos hacia enfermedad y futuro, y otra de relajación progresiva de tu cuerpo completo. Entonces, lo encuentras todo esto, la explicación y cómo inscribirte en www.cambiatuspensamientos.com. O si entras al Facebook o al blog, vas a ver luego algún anuncio respecto a este curso que estaré dando. Entonces, pues bueno, yo espero que este audio te ayude para vivir con menos obsesiones. Recuerda, para vivir con menos obsesiones, hay que abrir la atención a todo lo demás que sí está pasando en ti, en tu cuerpo y a tu alrededor, en tu vida y en este momento presente. De esa forma es de la forma que yo pude salir de las obsesiones y que pues obviamente te recomiendo ejercitar, porque si hay que ejercitarlo, este alto regreso a la realidad. Y pues bueno, si tienes alguna duda, pues por ahí también en el grupo de apoyo de Facebook, que es Desansiedad Grupo de Apoyo, así lo encuentras, pues vemos varias preguntas y ahí ya sea que te respondan otros compañeros o te responda yo, pero estamos al pendiente de apoyarte en este proceso de liberarte y transformar tu ansiedad en libertad. Entonces, bueno, pues te mando un abrazo, espero que estés muy bien y nos vemos pronto. Bye bye. Hola amigos de Radio Esencia y amigos de la comunidad de Desansiedad. Como siempre es un gusto saludarlos el día de hoy con un tema muy interesante que obviamente que me apasiona hablar, que es qué son las obsesiones, qué es la obsesión y cómo salir de ella. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de la página de Desansiedad, donde puedes encontrar pues mucha información sobre qué es la ansiedad, sobre todo información para crear conciencia de lo que realmente es la ansiedad, más allá de pensar que es una enfermedad o que es un trastorno. La ansiedad es un llamado, es una consecuencia de tu cuerpo, un llamado de tu cuerpo para ti mismo de que necesitas hacer algún cambio. Y estos cambios normalmente son a nivel físico, a nivel de cómo tratas y cuidas tu cuerpo, son a nivel emocional, de específicamente de cómo acumulas enojos o corajes, y a nivel mental, cómo acumulas pensamientos negativos y te vas creando una realidad, poner tu atención en algo. Hazte de cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de poner atención. Yo puedo poner atención al pasto que tengo a mi alrededor, a mi cuerpo, a un pensamiento, a una emoción, una sensación o algo de mi exterior. Yo dirijo a dónde pongo mi atención. Digamos que mi cerebro decide dónde poner su atención a través de lo que tú quieras lograr o alcanzar. Entonces, tú tienes una intención, vamos a llamarle intención, el sentirte bien. Y entonces, según esa intención, tú pones tu atención en las cosas que te ayudan a sentirte bien. Y ya después pasas a la acción para lograrlo. Esto es algo que les comparto mucho, que es muy importante tener alineados. Hay que alinear intención con atención con acción, porque si no, entonces ni somos productivos, ni nos sentimos bien con lo que estamos haciendo, nos sentimos en una incongruencia o que avanzamos pero sin avanzar. Todas esas sensaciones raras es si quieres en tu vida, en palabras más sencillas. Pero como dicen los budistas,
o si te apegas o si rechazas, es muy probable que vayas a sufrir. Y si te apegas o rechazas en exceso, o sea, generando una obsesión, pues es mucho más probable que vayas a sufrir. Algunos ejemplos de obsesiones, pues las más comunes van desde que la persona que te guste te haga caso, ¿no? Que esa la aprendimos a tener desde muy chiquitos en nuestras vidas, que te pele, ¿no? Que te haga caso, que te invite a salir o que te diga que sí, si la vas a invitar a salir. Entonces, una obsesión puede ser con una persona. Puedes también estar obsesionado con alguien del medio artístico, con algún actor, algún cantante. Y es una obsesión porque no puedes dejar de pensar en eso, porque quizás sueñas con esa persona, porque piensas en esa persona a cada rato, porque tus sentimientos y tus emociones giran alrededor de lo que esté pasando con esa persona, donde el miedo es el protagonista principal, o el peligro, o el estar en alerta. Y son estos pensamientos los que se pueden generar en una obsesión, generándonos, pues obviamente, pasarla muy mal. Entonces, si tú te encuentras viviendo un momento de obsesión, que obsesiones hay muchas y ahorita vamos a platicar de qué tipos de obsesiones hay, por qué se dan las obsesiones y algunas recomendaciones para que puedas pues salir de ese círculo vicioso que es la obsesión. Y bueno, antes que nada, si te interesa para aprender a manejar esos pensamientos negativos, ahorita estoy ofreciendo un curso que te puedes inscribir hasta el día sábado en la página de cambiatuspensamientos.com. Y bueno, entonces vamos a empezar a platicar. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es una manera de usar tu atención. Y por así decirlo, es una manera excesiva de porque tu atención no está puesta en lo que realmente quieres alcanzar. Tu atención está puesta quizás en lo que quieres evitar o en lo que quieres hacer tuyo y apoderarte de eso, o principalmente es eso, en lo que quieres rechazar o en lo que quieres lograr o atraer o tener. Entonces, cuando tú te obsesionas, significa que estás poniendo demasiado tu atención en un solo aspecto de ti o de la vida. Este demasiado, pues es un exceso que, como todos los excesos, nos generan un daño a nivel emocional, mental y hasta físico. Este daño es un desequilibrio. No te preocupes de que sea un daño irreparable y terminal. No, simplemente entras en desequilibrio. ¿Por qué? Porque lo más probable es que al estar obsesionado o obsesionada con algo, pues dejas de estar en el presente. Entonces, la obsesión es una manera excesiva de ponerle la atención a algo. Y ese algo es algo que no quieres en tu vida o que